Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Gran deseo de servir, de aprender y educar, compartir, facultar, ejemplar. Voluntarios cooperativistas, surjan hoy con sentido creador. Tracen surcos de ideales realistas, sean crisol de un futuro esplendor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué bonito que estén aquí compartiendo con nosotros en esta tarde tan hermosa. Estaba recordando con Rubén que hace alrededor de 4 años, 2014, hicimos la asamblea aquí. Me siento bien halagada y orgullosa porque Puerto Rico no nos falla. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Megacom, de tu lado siempre. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo, bajo el tema Innovando para Trascender. Centro Unido de Detallistas es una organización importantísima en la comunidad empresarial en Puerto Rico y en el área particularmente de desarrollo económico que tanta falta nos hace al país. Nos acompaña el presidente, el doctor Jorge Argüelles Morán. Presidente, bienvenido a Muévete. Muchas gracias. Y una figura importante, muy importante también en el sector gubernamental, el CPA Francisco Párez, que es secretario auxiliar de Rentas Internas. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder dirigirme a los televidentes. El Centro Unido de Detallistas, en esa introducción que acabo de hacer, ¿cuál es su rol
y particularmente en estos tiempos que vivimos en Puerto Rico? Pues el Centro Unido de Detallistas, como usted sabrá, se funda en el 1891 por un grupo de españoles, comerciantes, pequeños comerciantes. Y desde entonces, en estos 127 años, pues hemos defendido a los pequeños y medianos comerciantes ante los foros públicos y privados, tanto aquí como en el exterior. Usted se está estrenando como presidente en esta organización. Es correcto. Y viene a manos llenas, con entusiasmo, con mucha adrenalina. Por supuesto que sí. Yo creo que la recuperación de Puerto Rico más que nunca está en manos de los pequeños y medianos comerciantes y para ello tenemos que empezar a fomentar el empresarismo en nuestros jóvenes. De hecho, una de las cosas por las cuales yo quisiera ser recordado en el futuro en el Centro Unido es el establecimiento de una escuela empresarial donde empecemos desde a temprana edad estimulando a los jóvenes en Puerto Rico a que sean sus propios jefes, que tengan su propio negocio. Ningún país, ni Puerto Rico ni ninguno, puede ser autosuficiente económicamente si no estimulamos la inversión local, si no invertimos en nuestro país. Y Puerto Rico se ha dedicado por las pasadas décadas a depender mayormente de la inversión extranjera. Y hay que cambiar ese estilo. En esa fórmula importante de desarrollo económico, el rol del Estado es fundamental, en unión con desarrollos e iniciativas como las que lanza el Centro Unido de Detallistas. Específicamente, ¿en qué consiste esa colaboración o esos lazos de colaboración entre el Estado, representado usted como secretario auxiliar de Rentas Internas, y el Centro Unido de Detallistas? Sí, es bien importante la orientación a los contribuyentes. Yo soy de la teoría y de la escuela que la orientación es el instrumento más importante para reducir el incumplimiento de parte de los contribuyentes. Contrario, ¿verdad? Otras visiones que se debe, ¿verdad?, ir agresivo. Nosotros todo lo contrario, nosotros entendemos que la orientación es el elemento esencial para hacerle la vida más fácil a los que quieren cumplir y orientar sobre las consecuencias que se tienen por el incumplimiento de las leyes tributarias en Puerto Rico. Y aquí el Centro Unido de Detallistas es fundamental en esa misión de poder orientar a la ciudadanía. El departamento cuenta con apenas unos 1.700 empleados aproximadamente en el área de rentas internas. En la década de los 90 habían aproximadamente unos 5.000 y esto dicta, ¿verdad?, muchos de los retos que tiene el Departamento de Hacienda. ¿Cómo podemos satisfacer esa carencia de recursos humanos que tiene el departamento? Pues número uno, la tecnología. Y número dos, que es igual de importante, los acuerdos colaborativos que se puedan hacer con distintas instituciones en el sector privado para fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. La misión del Departamento de Hacienda debería ser, y es para nosotros, hacerle la vida fácil a los que cumplen y asegurarnos que los que incumplan, hacerle la vida difícil a esos incumplidores para que se vean monitoreados lo suficiente de parte del Departamento de Hacienda y cambien ese comportamiento de incumplimiento a uno cumplidor. Y el Centro Unido de Detallistas es uno fundamental, número uno, para concientizar a su matrícula y al sector privado sobre las distintas responsabilidades contributivas que tienen y sobre todo sobre las consecuencias no tan solo personales como contribuyentes, sino esas consecuencias sociales, porque al final del día el pago de las contribuciones es el costo de tener una sociedad civilizada. En ese énfasis que usted coloca y en esa afirmación que lanza a los contribuyentes y el rol del Centro Unido de Detallistas, ustedes del Centro Unido cuentan en la sede principal en Atorrey con una facilidad que es como si fuera una academia, ¿verdad? Y entonces esa orientación del Departamento de Hacienda hacia los pequeños y medianos comerciantes y a los contribuyentes en general, ya que usted trae el tema de acuerdos colaborativos, ¿se va a canalizar a través de la academia? Sí, es correcto. Y de hecho ya hemos tenido varias actividades donde ha participado personal del Departamento de Hacienda. Y yo quiero aquí en una parte, me alegro que tener al secretario auxiliar Francisco Párez, que ha sido un colaborador excelente con los pequeños y medianos comerciantes. Y hemos visto una transformación de este departamento que hay que resaltarla. De un departamento punitivo que se pasaba cerrando negocios, en vez a uno que le ha puesto las cosas más fáciles al comerciante. Y eso hay que reconocerlo. Pero volviendo al tema, sí, nosotros hicimos
coworking space que tiene ahora pues un área para dar seminarios con capacidad para 70, 80 personas. En el pasado tuvimos personal de Hacienda facilitándole a aquellos comerciantes que por alguna razón no habían podido cumplir con su responsabilidad contributiva, a que a través de acuerdos de pagos, de plan de pago, pues pudieran ponerse al día con Hacienda, cosa que en el pasado pues no se hacía, simplemente te iban y te embargaban y te cerraban el negocio. O sea que hay que ver que hay una visión completamente diferente de los nuevos directivos de Hacienda, donde lo que se pretende es mantener al comerciante, que él pueda echar para adelante y que pueda echar a Puerto Rico. ¿Y qué otras ventajas puede obtener los comerciantes, los medianos y los pequeños comerciantes a través de estos acuerdos colaborativos entre ustedes y Hacienda? Bueno, como mencionó el subsecretario, los seminarios que nosotros damos para educarlos. O sea, nosotros damos también charlas en los diferentes pueblos y hemos tenido la participación de funcionarios de Hacienda que le imparten a nuestra matrícula las últimas, ¿verdad?, reglamentaciones y demás, para que estos pues puedan cumplir y no tengan pues problemas con el Estado. Yo también quiero añadir, primero le quiero agradecer, ¿verdad?, por el reconocimiento. Este trabajo a veces es un poco ingrato, y tener estas conversaciones, ¿verdad?, y estos reconocimientos, pues de verdad que le hinchan a uno el pecho y motivan a uno a seguir trabajando duro. Sí. Así que se lo agradezco mucho. Volviendo al tema de, ¿verdad?, de cómo estos acuerdos colaborativos funcionan, yo creo que los acuerdos colaborativos y la tecnología reducen esa brecha que puede haber entre los contribuyentes y el Departamento de Hacienda. A veces se ve el Departamento de Hacienda como ese edificio que se encuentra en el viejo San Juan, y estos acuerdos colaborativos pues añaden, ¿verdad?, se convierte en una extensión del Departamento de Hacienda y convierte el Centro Unido de Detallistas, ¿verdad?, como ese portavoz de parte, ¿verdad?, del Departamento de Hacienda, y lo convierte en una extensión en sí misma. Y no tan solo, ¿verdad?, con el Centro Unido de Detallistas se han dado un sinnúmero de acuerdos colaborativos con otras entidades también de parte del sector privado, que han sido fundamental para poder concientizar la ciudadanía. Muchas veces participo de entrevistas que se me preguntan ¿qué está haciendo el departamento para la fiscalización? Porque no vemos que hacen los embargos, ¿verdad? Yo quisiera, en el pasado vimos, ¿verdad?, cómo la prensa cubría estos operativos que se hacían en los comercios. Operativos que muchas veces dejaban a personas que no estaban en la toma de decisiones, y quedarse con el IVU, remitirlo al Departamento de Hacienda, pues se ven afectadas. Yo quisiera, ¿verdad?, que esos mismos reporteros pues le tomaran una foto a mis oficiales de parte del negociado de recaudaciones, haciendo un plan de pago con un contribuyente, permitiéndole, ¿verdad?, que pueda continuar con su negocio, y permitiendo que esos empleados que no tuvieron nada que ver con la toma de decisiones, si se pagaba el IVU o no, continúen con esos empleos. Recordemos, ¿verdad?, que las decisiones que nosotros tomemos a la hora de cerrar un negocio, al final del día afectan un sinnúmero de familias, y se debe tener ese grado de empatía, ¿verdad?, pedirle a la ciudadanía que nos dé, como yo digo, un cheque de 3.4 billones, que son las cuentas por cobrar del Departamento de Hacienda, que me hagan un cheque de 3.4 billones la semana que viene. Eso es irrazonable. Así que hay que buscar alternativas para poder monetizando esas cuentas por cobrar. Y también el departamento debe hacer una introspección y reconocer que tiene un grado de, ¿verdad?, de culpa o de responsabilidad en cuanto a la morosidad de los contribuyentes. Es, ¿verdad?, impensable tener contribuyentes que tengan un comportamiento de 15 años de radical planilla y no pagar. Y esa concientización de parte del departamento, esa introspección se debe dar, y no es un asunto, ¿verdad?, que ocurra en 5 meses, es una introspección que debe ir ocurriendo poco a poco, y poder también colaborar con nuestros empleados para que vayan entendiendo que nosotros también fuimos parte responsable de parte de esa morosidad de los contribuyentes, y que ahora hay que buscar alternativas para poder monetizar, y sobre todo ir reduciendo ese comportamiento de morosidad de parte de la minoría de los contribuyentes, porque también hay un elemento de que las personas, se ve en la sociedad que la gran mayoría de las personas son incumplidores de las leyes tributarias. Nosotros respetuosamente diferimos, y tenemos ¿verdad?, de vaqueo, por llamarle de alguna manera en buen español, la literatura tributaria, donde dice que la gran mayoría de los contribuyentes son contribuyentes cumplidores, y como contribuyentes cumplidores no tan solo cumplen ellos, sino que tienen una expectativa de que el resto de la ciudadanía cumpla. La segunda canasta de esas 4 canastas es estos contribuyentes que toman riesgos. Y la literatura te dice
solo darle un pequeño empujoncito a ese contribuyente que toma riesgos, puede cambiar su comportamiento de uno de incumplimiento a uno de cumplimiento. Ya hay otros 2 renglones que son los contribuyentes que cometen fraude y los contribuyentes que están dedicados al lavado de dinero, que mucho de esto tiene que ver con el narcotráfico, pues definitivamente debe tener un tratamiento distinto. Pero utilizar el embargo como piedra angular para fiscalización es como tratar un catarro con quimioterapia. Es una comparación fuerte, pero que es gráfica, que es muy gráfica. Ciertamente, la mayoría de los contribuyentes somos cumplidores. Y es qué bueno que lo dice una autoridad, que lo dice usted, que representa, ¿verdad?, al Departamento de Hacienda. Los consumidores, los contribuyentes responsables, que es la inmensa mayoría, eso esperan que todo el mundo cumpla. Siempre va a haber alguien que se desvía, y eso pues ustedes se encargarán de. Lo que sí los contribuyentes responsables no les gusta tolerar es que se perciba algo de que no se está actuando con rigor. Importante esa labor de orientación, esa labor de educación, porque esa canasta, ese grupo que están, ¿verdad?, como usted muy indica, que a lo mejor necesita orientación y que tenga unos sistemas contables adecuados, ayudarlos en ese proceso, y el Centro Unido de que si el que está en el margen de que puedo fallar o no, pues a darlo a que no falle y que cumpla con su responsabilidad contributiva, porque el país necesita los recaudos para desarrollo económico y para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y eso es importante. Sí, sobre todo evitar esa competencia desleal que pueda haber entre un comerciante que cumple y un comerciante que incumple. Y yo creo que el Centro Unido de Detallistas en esa labor es esencial. Quiero resaltar, ¿verdad?, parte de las estrategias del Departamento de Hacienda se encuentran esbozadas en el nuevo modelo contributivo que está bajo ponderación de la legislatura, y una bien singular es la reducción del IVU en los alimentos preparados. Como lo que se busca en este caso es identificar estos restaurantes que son cumplidores y que aceptan pagos electrónicos dentro de sus sistemas. ¿Por qué queremos hacer esto? No sé si han ido a Nueva York. En Nueva York, cuando uno va a un restaurante, tiene una letra puesta en su localidad, donde dice si es A, B, C en cuanto a sanidad. Y esto ayuda a identificar a los consumidores. Mira, voy a ir a este comercio que es A, y aquí me cumplen con los parámetros, con los estándares de sanidad. Y esta exención, esta reducción de alimentos preparados en los comerciantes que reciban esa licencia de parte del Departamento de Hacienda, que va a ser influenciada por el cumplimiento que tenga ese contribuyente y que está al día con el Departamento de Hacienda, va a servir de señuelo de parte, ¿verdad?, del Departamento de Hacienda a los consumidores, para que identifiquen y ellos decidan con su propio dólar si van a auspiciar un restaurante cumplidor que le va a honrar un descuento de 4.5% de IVU, o van a decidir ir a un restaurante donde le van a cobrar el 11% porque probablemente no cumple con una de las disposiciones del código. Y este tipo de estrategia que se ha utilizado en otras jurisdicciones, como por ejemplo Uruguay, una de ellas, pues va a permitir a que la fiscalización no tan solo quede en el Departamento de Hacienda, sino que también le permita un turno al bate a todos esos contribuyentes cumplidores que ayuden al Departamento de Hacienda en esa labor de fiscalización constante. En otras jurisdicciones a través del mundo, y sé que eso es un tema que han estudiado muchísimo, ponen en consumidor el peso de reclamo y la exigencia por el no cumplimiento, incluso cuando te dan te tienen que dar un recibo, el recibo que indique que se cobraron el IVA o el IVU en aquellas jurisdicciones. ¿Verdad? No es que se pretenda llegar a que sea el consumidor el que tenga que tener ese peso, pero que son sistemas que en el mundo entero están funcionando. Allá los multan, nosotros los premiamos con 4.5%. Eso es así. O sea, que son sistemas que están corriendo alrededor del mundo. Y eso es una gran diferencia. La multa, el aspecto punitivo versus el aspecto de premio y de... Correcto. Que al final del día, todas las partes lo que quieren es que se cumpla con la responsabilidad contributiva, ya sea individuo o sea negocio o DBA, como quieran operar. Por supuesto. O vis a vis aquellos que no cumplen
y que no se debe tolerar, que se debe educar, se debe darle la oportunidad a las personas, a las entidades, a los pequeños y medianos comerciantes, pero obviamente dentro de unos límites, ¿verdad?, de tolerancia y de sanas prácticas, que es lo que aspiramos todos. Los próximos pasos del Centro Unido. Bueno, como le expliqué, yo quiero pues fomentar el empresarismo en nuestra sociedad desde temprana edad. Quiero pues establecer alianzas con instituciones educativas que introduzcan en su currículo algún grado de cursos de empresarismo y asimismo pues hacerlo con universidades del Estado. Ya estamos de hecho en conversaciones con ambas para ver de qué manera podemos nosotros insertarnos en la labor de fomentar que más jóvenes se entusiasmen a poner su propio negocio y que fortalezcamos de esa manera la economía de nuestro país. Estamos en capacidad para trascender y hacer valer ese lema del Centro Unido que dice innovando para trascender. ¿Estamos listos? Bueno, ya empezamos la innovación, seguimos cada día pues transformando más, como le expliqué, pues ya tenemos un área de trabajo compartido, el cual va a brindar la oportunidad a aquellas personas que quieran comenzar su negocio en un espacio a un precio mucho más reducido, sin el problema de tener que estar sacando todo lo que envuelve los permisos, el pagar una renta, etcétera, sino que por una tarifa nominal, pues van a poder estar o en una oficina privada o en un cubículo donde pueden también pues trabajar. Aparte de eso, pues vamos a tener un servicio de llamada virtual donde se le asigna un número de telefónico exclusivo a esa persona para que entonces cuando se comunique a su cliente, pues le contestan directo como si fuera su propia oficina. Y asimismo, pues continuamos unidos con el Departamento de Hacienda y con otras instituciones del gobierno, pues dando seminarios y dando capacitación a nuestros socios para que pues obviamente pues puedan cumplir con lo que dicta la ley. ¿Y ustedes en el Departamento de Hacienda listos para continuar la transformación? Sí. Y electrónica, digital, de acceso a los portales electrónicos que se puedan hacer transaccionales. Eso es correcto. Nosotros no trabajamos con el Puerto Rico que tenemos, sino con el Puerto Rico que queremos. Y el Departamento de Hacienda está llevando a cabo una transformación que va bastante abarcadora. Ya para diciembre, ahora en diciembre de 2018, vamos a haber emigrado el sistema de IBU que emigró en octubre de 2016 a una nueva plataforma llamada Suri. Ahora vamos a migrar retenciones patronales, herencia y donaciones, arbitrios y licencias. Y ya tendríamos 6 regímenes contributivos integrados en esta nueva plataforma vanguardista que le permite acceso a la ciudadanía con el Departamento de Hacienda 24 horas, 7 días a la semana. Y esto es fundamental cuando nosotros miramos los números de IBU y hacemos un análisis, sacamos que hay 67 millones en el año fiscal 2016-2017 que no tienen explicación alguna de recaudos adicionales. Y lo que nos hace pensar que esa herramienta, Suri, una vez se implementó, pues ayudó a la ciudadanía a poder hacer esos pagos más rápido y obviamente sentirse monitoreados para aquellos contribuyentes que se sienten, ¿verdad?, en animosidad de tomar riesgo en su planilla. Y ya esperamos el mismo resultado con los otros regímenes contributivos y ya pasado en diciembre de 2019 debemos haber emigrado ya contribución sobre ingresos de corporaciones y de individuos y con esto tendríamos esa visión periferal de todo el andamiaje contributivo en una sola plataforma y podemos ver, ¿verdad?, a 360 grados el comportamiento contributivo de nuestros contribuyentes. Y yo creo que eso es fundamental para la captación. Adicionalmente, estamos integrando esas bases de datos para utilizar lo que se le llama en inglés analytics, que no es otra cosa que analizar la información que tenemos en nuestra base de datos para identificar esos contribuyentes que no necesariamente están cumpliendo y que se comportan como la norma. Podemos decir que a partir de ese momento es mucho más preciso uno poder estimar tasas de captación, porque siempre se hablaba, y de hecho hay distintos economistas que históricamente han hablado de distintos tipos o por ciento de captación de los recaudados por el IBU, pero son estimados, porque realmente usted entiende que con esta nueva plataforma que esté todo integrado y que el contribuyente sepa que el riesgo que tome pues va a ser medido. No lo va a medir él, sino que el departamento va a medir
ese riesgo. Sí, y por ejemplo, para propósitos de IBU, creemos que hubo como un 3%, que son los 67 millones que hablamos, adicionales. Recordemos, en el pasado, en el 2016, se hizo un estudio de captación para propósitos del impuesto de venta y uso. Resultó que la captación del IBU es 69%. Pero hay que ver esa captación en dos segmentos fundamentales. La captación a nivel de productos, que rondan aproximadamente un 79%, y la captación de servicios, que rondan un 47%. Así que definitivamente hay que buscar esa captación en servicios, y la captación es como rebajar. Las primeras libras son bien fáciles. Después, la medida en que se va perdiendo peso y tú vas, en este caso, añadiendo captación, se va haciendo más difícil el poder seguir aumentando ese número. Pero definitivamente vemos una oportunidad a nivel de servicios que es fundamental para el Departamento de Hacienda. ¿Están en esos números incluidos las nuevos recaudos por concepto de compras al exterior en portales electrónicos? Eso se encontraba en ese análisis. Nosotros entendemos que hay un potencial de recaudar 44 millones adicionales, así que esos 44 Vayan millones poquito a poco ahí. Van a aumentar la captación naturalmente del impuesto de ventas y uso. Y vale la pena mencionarle que eso es algo que le habíamos traído al secretario de Hacienda, porque definitivamente estos portales pues significaban una competencia desleal contra los pequeños, por demás contra los comerciantes locales, claro que nosotros tenemos que cobrar el IVU. Es correcto. Mientras que allá pues no se cobraba el mismo. Es formidable. Están a manos llenas. Me alegra que hayan estado con nosotros en esta conversación en Muévete. Se han estado dirigiendo a cientos de miles de puertorriqueños, cooperativistas y no cooperativistas. Así que estamos para servirles, esto que sea una ventana de oportunidades para ustedes, y que los televidentes y los comerciantes presten oído a estos proyectos nuevos del Centro Unido, con el nuevo presidente y con los funcionarios del Departamento de Hacienda que se han presentado en este programa con un rostro nuevo, esperanzador, y no con un rostro punitivo, sino de facilitar la vida y la relación entre los contribuyentes y el departamento. Le quiero agradecer muchísimo a ustedes por la oportunidad, agradecerle al Centro Unido de Detallistas, que siempre ha dicho que sí a nuestro departamento para ayudar a orientar, y que a nuestros contribuyentes, que recuerden que en Hacienda estamos nuevamente para servirles. Mucho éxito en todo lo que están haciendo. Muchas gracias. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. A todos nuestros socios y clientes, Beacot ofrece préstamos 100% garantizados, ya sea con ahorro o con acciones, a un interés bajo. Anímate, solicítalo ya. Universitario, la Mastercard que estábamos esperando. Búscala en Beacot. Diseñada para nosotros, los estudiantes universitarios. Mastercard estudiantil en Beacot. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vega.